La idea de la presentación de hoy es conversar un poco sobre algunas tendencias del gobierno corporativo, un poco para darle importancia también a la G del siglas. ¿Sí? Yo en particular quiero compartir con ustedes estos últimos 6-7 años. Estuve efectivamente trabajando en el CEN de Chile. Y justamente en estos años tocaron unos tiempos bastante duros desde el punto de vista de los temas de gobierno corporativo, en el sentido de que han habido distintas modificaciones en la normativa, y es parte de lo que queremos compartir con ustedes, porque son muchas de las cosas que uno ve que empiezan a pasar en Uruguay, o que están pasando también en Uruguay. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Efectivamente, primero vamos a hacer una pequeña definición para estar más o menos todos alineados. Probablemente no tiene mucho sentido profundizar en la definición de gobierno corporativo, pero sí mencionarlo para que estemos todos de acuerdo. ¿Se escucha muy fuerte? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a hablar de los distintos modelos regulatorios. En particular vamos a comparar con el caso de Chile. En el medio también probablemente voy a hablar de alguno más, pero me voy a enfocar bastante en el de Chile. Y como estábamos en siglas, no podíamos dejar de mencionar un poco también el tema de TI, ¿sí? o cómo en definitiva los gobiernos corporativos pueden verse beneficiados con el enfoque más de TI. Y al final vamos a sacar unas conclusiones. ¿Cuál es un poco el objetivo de la reunión? Bueno, presentar estos lineamientos y comentarles que de alguna manera todos tenemos un rol que jugar en el proceso de adopción de gobiernos corporativos. Vamos a ver distintos, si se quiere, impactos positivos, ya sea en organizaciones estatales, en organizaciones regionales, multinacionales o incluso empresas familiares. Y en todas hay algo que se puede hacer para mejorar en definitiva el gobierno corporativo. Y en la medida que podamos mejorar el gobierno corporativo, podemos mejorar la información que recibe el mercado de las empresas, podemos mejorar el mercado de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa por la cual solemos partir es, en los últimos, 10 años probablemente, casi todos los países, y estoy hablando en realidad en general de la región, han estado trabajando sobre el gobierno corporativo. La preocupación por el gobierno corporativo es un hecho. Y voy a partir en realidad por el último punto que están ahí, desde las crisis estas famosas de Enron. En Chile hubo, por ejemplo, un par de casos muy sonados, no sé hasta dónde llegaron a saberse aquí, que es un caso con las farmacias, que en definitiva, voy a tratar de no decir nada que no deba decir, si digo algo, lo dejamos de grabar. Pero en definitiva lo que pasó es que un conjunto de farmacias, que básicamente representan el 80% del 90% del mercado, se ponían de acuerdo para fijar o para aumentar los precios de ciertos medicamentos. Eso fue detectado, etcétera, etcétera, y fue un poco el puntapié inicial para muchos cambios regulatorios del gobierno corporativo. Otro caso más reciente es el de la empresa La Polar. La empresa La Polar es una empresa de retail, quizás algunos conocen Falabella, del estilo, ¿sí? En La Polar hubo un fraude muy significativo, que básicamente era perpetrado por toda la administración ejecutiva. Estoy hablando de lo que está comprobado y juzgado, etc. Y está en duda, bueno, qué pasaba con el directorio. ¿Sí? Ambos casos, en el caso de Chile por lo menos, dispararon mucha de la normativa que hoy está vigente. En el caso de La Polar, hizo que una empresa que valía 100, a los 2 días de descubierto todo este tema, pasó a valer 10. ¿Sí? En Chile, los fondos de pensiones, lo que son las AFP, las AFAP de acá, las AFP de allá, invierten en general en las compañías, con lo cual esos fondos de pensión, esas pensiones de un montón de gente, perdieron en la misma relación parte de su pensión, de su valor. Entonces, por eso es que tiene sentido hablar de gobierno corporativo. Han habido, como decíamos, modificaciones en todos lados. Un caso interesante también es Perú.
En Perú, la evaluación, el organismo regulador de alguna manera pone calificación a las distintas empresas que participan del mercado de capitales, les pone una nota, ¿sí? 3,5, 2,8, 3,4, y se ha definido, por ejemplo, un índice que cotiza en bolsa de las empresas con mejor gobierno corporativo, ¿sí? Porque como vamos a ver por ahí, después más adelante, hay también estudios que muestran que las empresas con mejor gobierno corporativo tienen una mayor capacidad para crear valor y para proteger, en definitiva, ¿cómo se llama? Para proteger su negocio. Entonces, otra de las razones por la cual el gobierno corporativo es tan importante es porque en definitiva justamente pone el tono del control interno. Muchas veces cuando vemos problemas de fraude no nos damos cuenta que la raíz no es tanto el fraude que hizo la persona, quien sea, no voy a poner cargos. El tema es por qué llegó a hacerlo, ¿sí? Si es que la organización es permisiva con ese tipo de cosas o no. Y si se ponen a mirar y a prestar atención, van a ver que en las noticias, y en Uruguay, vemos 2x3 noticias de ese estilo, ¿sí? Bien. Entonces, ahí simplemente puse la definición de la OCDE por poner una. Pero en cuanto a definiciones del gobierno corporativo, lo que es importante entender es que tiene que ver con esas prácticas y mecanismos que de alguna manera dan incentivos o que permiten al directorio y al equipo ejecutivo gobernar la compañía, ¿sí? Con los fines de proteger el valor, dar transparencia, etcétera, etcétera. Al margen de eso, las definiciones hay claramente dos vertientes. La vertiente más americana tiende a apuntar a la protección del inversionista, del accionista. La versión más europea tiende a apuntar a la protección de todos los stakeholders, ¿sí? Más genérico. Pero lo importante en todo caso de esto es que, como decimos por ahí, el gobierno corporativo, si bien involucra a los accionistas, el directorio y la administración, afecta a toda la organización. Estas son cosas que probablemente todos ustedes manejan y es solamente para establecer el concepto y saber de lo que vamos a seguir hablando. Entonces, cuando hablamos del mercado, ¿por qué el gobierno corporativo es importante? Porque de alguna manera, si yo tengo un cierto capital y necesito invertirlo, para mí es importante, es relevante la integridad del mercado. La integridad del mercado, desde el punto de vista, como lo estamos conversando aquí, tiene que ver con la protección de los intereses justamente de los inversionistas, con la transparencia y la adecuada revelación de información. Siempre que hablamos de gobierno corporativo vamos a estar preocupados de las mismas cosas. O sea, que los inversionistas estén adecuadamente protegidos, que exista transparencia y que sea fácil revelar información, y por último, que exista equidad en el trato a los accionistas o a los inversores, ¿sí? Es decir, que no porque yo soy el accionista minoritario, no tengo voz ni voto, o no me entregan los estados financieros, no me entero de lo que pasa hasta la junta de accionistas. Esas cosas son cosas que pasan hoy en Uruguay, ¿sí? No hace tan poco, hace en realidad muy poco, alguien me comentaba algo de ese estilo. O sea, una empresa en la cual hay 3 accionistas, hay 2 que están relativamente de acuerdo y al tercero lo tienen ahí y le dicen lo que quieren cuando quieren. Eso, de alguna manera, es una vulneración de los derechos de ese accionista. Entonces, yo como les decía, en este tiempo, en los últimos 6-7 años en Chile, todo esto estaba poco en boca de todos. Los directorios estaban muy preocupados de cumplir o de tener adecuadas normas de gobierno corporativo. Las empresas auditoras del lado que de alguna manera les tocaba estar, estaban también muy en el ojo de la tormenta. Pero honestamente acá parece que, es una apreciación personal y perdónenme, de repente estoy equivocado, pero parece que nos cuesta hablar de gobierno corporativo. O sea, nos es mucho más fácil hablar de un montón de otras cosas. Hablamos de innovación, hablamos cloud computing, big data ahora, siempre tenemos algún término de moda, pero nos cuesta hablar de gobierno corporativo. Y yo creo que es justamente una de las cosas que deberíamos hacer más. Deberíamos preocuparnos más por cuál es el gobierno corporativo, qué tan fuerte es el gobierno corporativo de las empresas públicas del Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Qué tan sólido es. O de las empresas que cotizan que cotizan en bolsa. En bolsa no, bueno, en capitales. A mí me da la sensación, y es una apreciación personal, que el concepto suena lejano.
uno cuando habla de gobierno corporativo tiende a pensar que es esto que tienen que hacer las empresas americanas y eso debe ser un concepto que está por allá arriba que no tiene nada que ver con nada. Y la verdad, como les digo, está bastante más cercano que eso. Obviamente, y no estoy descubriendo la pólvora, tenemos un mercado de capitales poco desarrollado. Hemos tenido sucesivas leyes en el mercado de capitales que han tratado o que han prometido desarrollar un mercado de capitales, pero hasta ahora no lo logran. ¿Sí? Cuando digo, todos me entienden cuando digo que tenemos un mercado de capitales poco desarrollado. O sea, es difícil hoy comprar acciones. Yo tengo la plata en el bolsillo y digo quiero salir a comprar acciones. Probablemente lo mejor que puedo hacer, poner un depósito, no sé. No hay mucha opción. Y en Uruguay yo creo que tenemos un problema serio con esto. Yo le puse ahí, no sé si existe la palabra, pero la tendencia al secretismo. O sea, el gobierno corporativo por definición implica transparencia, implica informar al mercado en dónde estoy, cómo estoy, qué es lo que estoy haciendo. También, en las últimas, yo hace 4 o 5 meses que estoy de vuelta en Uruguay, en ese lapso debo haber tenido por lo menos 3 reuniones donde me pasó que cuando vamos a hablar de gobierno corporativo con empresas que ahora se van a ver afectadas por una de estas nuevas normativas, lo primero es, bueno, sí, pero vamos a tener que estar informando cosas que de repente nuestra competencia no tiene que informar. Esto para mí es un poco, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para cumplir esto y que no nos cueste tanto? Esas son como las primeras cosas que te dicen. Entonces, no voy a generalizar, no quiero hacer feo la generalización, pero digo, son cosas que se escuchan. ¿Sí? Y la verdad que cuando partimos así, partimos mal. ¿Sí? Porque entonces, si estamos haciendo todo por cumplir, bueno, sí, está bien, vamos a hacer algo para cumplir. Pero no es el objetivo, no es el foco, no es lo que deberíamos buscar. Entonces, ante todo esto, lo que de alguna manera nos quisimos preguntar es, bueno, ¿tiene sentido, es realmente útil para Uruguay pensar en que deberíamos trabajar sobre el gobierno corporativo? Creo que sí. ¿Por qué? Bueno, como decimos, básicamente desde hace tiempo el gobierno, los distintos gobiernos han tenido la intención de fomentar el mercado de capitales. Creemos que fomentar un mercado de capitales ayuda a desarrollar la economía, ayuda a poner el país en otros mercados. Eso nos podría permitir tener nuevos instrumentos para, por ejemplo, fomentar el ahorro, tener dónde invertir. ¿Sí? Nosotros como personas normales en la medida que tengamos que invertir. Está claramente, también lo he escuchado hace tiempo, la voluntad de las AFAPs de explorar nuevos instrumentos o de participar en empresas de manera tal de rentabilizar los fondos de pensiones de todos nosotros, o bueno, de casi todos. Y existen casos, que bueno, justo UTE me puso el cartelito ahí para apoyar la presentación, pero eso que lanzó, por ejemplo, UTE hace poquito, bueno, queremos construir un parque eólico, queremos que todos sean parte de ese parque eólico y vamos a vender, no sé si se le llaman acciones, obligaciones o cómo, para que en definitiva todos seamos parte de eso. Está bueno, muy bien, está genial. Entonces, parecería que sí, que tiene sentido hablar de gobierno corporativo, tiene sentido pensar en invertir en gobierno corporativo. A mí, y sin que no meterme en ningún lío, también me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el gobierno corporativo de UTE. Probablemente en la página web algo está, no sé qué. O sea, pero que además que me digan de cuánto es que va a rendir, o que teóricamente va a rendir, lo otro y aquello, a mí me importa saber cuál es el gobierno corporativo de UTE. No me gusta nada más porque tengo el cartel ahí. De un montón de empresas en general. ¿Sí? Probablemente, si hay noticias o si hay eventos que sucedan y que puedan de alguna manera opacar esa imagen que yo puedo tener de esa empresa, yo me podría cuestionar, en definitiva, mis decisiones de inversión. Entonces, por eso es importante cuidar esto. Veamos entonces, espero haberlos convencido hasta acá, de que tiene sentido hablar de esto. Veamos un poco específicamente algunos beneficios que pueden tener las propias empresas en caso de trabajar en su gobierno corporativo.
Y ahí simplemente por un tema de agrupación separamos entre las empresas estatales, las locales o familiares y las regionales. Y vamos a enumerar algunas nada más, no pretendo dar una lista taxativa. Pero de alguna manera, cuando hablamos de empresas estatales, ¿por qué las empresas estatales deberían trabajar en su gobierno corporativo? Bueno, por definición, y creo que en Uruguay en particular, las empresas estatales están actuando en segmentos de la economía que son particularmente sensibles. ¿Sí? Casi todas tienen el monopolio y tienen algún área de actividad que es sensible para todos. Por lo cual, de alguna manera, el mejorar o el trabajar sobre su gobierno corporativo debería permitirle maximizar su posición de liderazgo. Debería permitirle mantener justamente la perspectiva empresarial de largo plazo. Debería ayudarnos a ver cómo esta empresa estatal logra cumplir sus objetivos de manera consciente y efectiva o eficiente. Ahí también les puedo contar, por ejemplo, un caso, si ustedes ven la empresa estatal más grande de Chile, es Codelco, ¿sí? Una de las mineras más grandes del mundo. Codelco es un ejemplo de gobierno corporativo en Chile y en el mundo. ¿Sí? Codelco, por ejemplo, hay varios documentos que hablan de eso, pero les cuento solamente una anécdota. Creo que tiene 9 o 11, no estoy seguro, 9 o 11 directores. De los 9 o 11 directores, 3 son designados directamente por el presidente. Uno es designado por los trabajadores. Otro es designado por la Asociación del Cobre, de bla, 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 bla. En definitiva, si ustedes se fijan en el liderazgo de esta empresa estatal, están metidos desde el directorio para abajo los distintos actores que están involucrados en la empresa y en el mercado. ¿Se entiende? O sea, no es que ponemos en el directorio a los 3 amigos políticos de turno, no. Eso es lo que le permite, esa es la diferencia cuando uno ve a lo largo de los años, si uno ve en Chile, han tenido, si se quiere, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, y uno ve que hay ciertas empresas que tienen un norte fijado y no importa el gobierno, siguen en ese norte. ¿Sí? De hecho, ahora cambió el gobierno, o sea, venían con varios años de gobiernos de la concertación, pasaron a lo que sería un gobierno más de derecha. Codelco no se movió un pelo. O sea, los lineamientos de Codelco siguieron en el mismo ímpetu o en el mismo norte. ¿Sí? Entonces, está bueno esto de que las empresas públicas puedan tener un gobierno corporativo que en definitiva les diga para dónde ir y que eso no esté marcado por quién es el que está de turno en el gobierno. ¿Sí? Ni que hablar cuando empezamos con los colores dentro de los colores, ¿no? O sea, pero bueno, eso es más complicado. Bueno, y también debería ayudar el fortalecimiento con la comunicación con los grupos de interés. Cuando hablamos de empresas familiares, esas también tenemos varias acá. Bueno, a las empresas familiares, en general, esto sí que es difícil ir a hablar con una empresa familiar, a las empresas familiares debería ayudarles justamente a proteger los derechos de todas las ramas de las familias. ¿Sí? O sea, muchas veces tenemos empresas familiares que tienen distintas ramas y en particular proteger los derechos de los futuros accionistas, ¿sí? De los que vienen en la línea de sucesión. Es más, esto el gobierno corporativo debería ayudar a definir cómo va a ser la sucesión. Esto parece un tema que de repente se toma a la ligera, pero esto también es algo que veíamos, o sea, el tener planes de sucesión. Cuando a veces están estas familias numerosas donde está bien, el padre creó la empresa, tiene una empresa monstruosa, pero después abajo vienen 5 hijos, 3 yernos. Bueno, ¿cómo van a ser los planes de sucesión? ¿Cómo va a ser que vamos a tratar de no mezclar los negocios con la familia? O sea que, porque yo estoy en desacuerdo contigo en una decisión comercial, terminamos peleados como familia o viceversa. ¿Sí? En definitiva, ayuda a la profesionalización. Esto de que, de poner a un buen gerente general, no porque es el hijo de, sino porque es un buen gerente general, un buen técnico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la definición, el trabajar sobre estos temas de gobierno corporativo en empresas familiares debería ayudarnos justamente a todo eso. Incluso, como dice por ahí, a lograr la transmisión de los valores familiares dentro de la propia empresa. Eso es algo que probablemente también alguna vez vieron. ¿Cuántas veces pasó que determinada empresa, con la generación primera o la segunda, funcionaba muy bien y
Y llega la tercera, que no comparte los valores, empieza a trabajar de una manera distinta y la empresa ya no es lo mismo. ¿Sí? Eso también hay, no sé, creo que hay ejemplos acá. Tenemos también ejemplos acá. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, en el resto tenemos empresas regionales y multinacionales. De alguna manera, trabajar sobre el gobierno corporativo tiene que ver también con, en casos de empresas que tienen matrices en otro lado, quizás la empresa aquí no cotiza en bolsa, no tiene relación con el mercado de capitales, pero su casa matriz sí. Por ejemplo, también siguiendo hablando de los casos de empresas chilenas, no hace tanto Enjoy compra el Conrad. Enjoy es una empresa que cotiza en la bolsa de Chile y de hecho el Conrad, para comprar el Conrad, hizo una emisión de oferta pública, o sea, emitió un montón de acciones, 600 millones, no sé cuánto, un montón de plata increíble, y sale al mercado para decir yo necesito esta plata para poder comprar el Conrad. Hoy compra el Conrad y ahora están todos aplaudiendo, si quieren, en Santiago, diciendo que bien, qué buen negocio hicimos con el Conrad, que en definitiva hoy estamos teniendo ganancias históricas récord. ¿Sí? Y hace 3 meses que lo compraron. Pero al margen de eso, entonces, un problema en el Conrad, que si se quiere no está en el mercado de capitales, no está en el mercado nacional cotizando, etcétera, etcétera, créanme que va a afectar la acción de Enjoy en Chile. ¿Sí? Entonces, aún en esos casos donde nuestra empresa directamente no está involucrada en esto, es importante trabajar en el gobierno corporativo. También les puedo contar otra anécdota. Nos pasó en un caso donde nos íbamos a reunir con unas personas que estaban comprando una compañía que eran asiáticos. Y la primera pregunta que nos hicieron, que nos descolocó, soy sincero, era justamente ¿qué sabíamos del gobierno corporativo de esta empresa? Esa fue la primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué sabíamos? ¿Qué tan desarrollado estaba? Si habían tenido problemas, si había un fuerte gobierno corporativo. ¿Sí? Es a veces un tema de conceptos distintos a los que quizás probablemente estamos acostumbrados a manejar. Como decíamos, bueno, en estas otras empresas está el tema de la equidad entre los accionistas, cosas que ya hablamos, el clarificar roles entre directores y ejecutivos. ¿Sí? Es importante esto de que en definitiva el director es el que pone el rumbo, el ejecutivo o los administradores son los que ejecutan ese llamado. Debería permitir mayor transparencia, mejor relacionamiento con grupos de interés y, por qué no, acceso a mejores condiciones de fuentes de financiamiento y capital. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, sí, la razón, yo creo que es relativamente fácil de ver. Si yo tengo que poner mi plata en la empresa A o en la empresa B, y la empresa A parece ser un relojito en cuanto a cómo funciona, y la empresa B parece ser un relajo, yo claramente lo pongo en la A. Quizás la B me promete más rentabilidad, quizás la B me dice que va a ir todo mucho mejor, pero no sé si le creo tanto. El gobierno corporativo justamente tiene que ver con eso, con cómo yo transmito también al mercado dónde estoy parado, para dónde voy, y permite de alguna manera que el mercado me crea o no. Entonces, si hasta acá los logré convencer de que, bueno, que es importante y que es deseable trabajar en el gobierno corporativo, les quiero comentar brevemente cómo son algunos modelos normativos o qué diferencias hay en los modelos normativos que se ven por lo menos por aquí cerca. Básicamente decimos que hay dos formas de trabajar sobre el gobierno corporativo. Uno basado en principios y el otro basado en normas. El basado en principios tiene que ver con un modelo basado en... ¿Eso quiere decir algo? Bueno. Tiene que ver con un modelo basado en buenas prácticas. ¿Sí? Tiene que ver con... No estrictamente con normativas como el segundo, sino con buenas prácticas. Yo presento cuál es la buena práctica y te digo a ti, empresa, por favor, dime si tú cumples o no con esta buena práctica. Y si no cumples con la buena práctica, dime qué es lo que estás haciendo en contrapartida. Ese es el modelo que se usa hoy
o es parte importante del modelo que se usa hoy en Chile, Colombia, Costa Rica y varios países más, que se llama el modelo cumpla o explique. Después está el modelo basado en normas, que es el que probablemente todos tenemos más conocimiento por lo que es SOX o la regulación brasileña, incluso la uruguaya, donde en definitiva lo que hay es una norma que dice usted tiene que hacer esto así, y listo, se acabó la discusión. ¿Cumple o no cumple? Cuando hablamos del modelo cumpla o explique, después vamos a ver un poco las ventajas, pero se supone que tiene mayor flexibilidad para las compañías. Simplemente para poner una línea de tiempo y también entender que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, en Chile de alguna manera entre el 2009 básicamente sale la Ley de Gobierno Corporativo, ¿sí? Que justamente trata del fortalecimiento de los derechos de los accionistas minoritarios, de la transparencia, de las operaciones entre partes relacionadas, de la auditoría externa y la independencia, y la acreditación de intermediarios de valores. Todas esas leyes, todo lo que está abajo de la flecha tiene que ver con el mercado de valores, todo lo que está arriba tiene que ver con el mercado financiero o de empresas de seguros. Como verán, a diferencia de lo que pasa acá, se trabaja primero sobre las de valores y después las financieras. Nosotros estamos en un enfoque al revés. Primero trabajamos sobre las financieras y después sobre las de valores. O sea, hoy en día, si se quiere, las empresas que tienen regulación, o hace, si se quiere, hoy en día no puedo decir porque salió también la otra. 6 meses atrás, si yo me paraba y decía qué empresas tienen algún tipo de regulación sobre el gobierno corporativo, eran las financieras. ¿Sí? Hay una circular del ICU que dice que las empresas financieras tienen que mostrar su gobierno corporativo, bla, bla, bla. Hoy en día hay algo similar, alivianado un poco, para las empresas que operan en el mercado de capitales. Entonces, tenemos la primera ley ahí, y lo otro es la norma de carácter general 341, que esta es la que justamente incorpora todos estos conceptos de autoevaluación del gobierno corporativo y la comunicación de los resultados. O sea, esta es la norma que yo les digo que va más en la línea del cumpla o explique. Yo después les voy a comentar parte de la presentación que hacía el superintendente de valores de Chile, donde justamente justificaba el porqué del modelo en contrapartida del modelo más regulatorio. Básicamente, no sé si se llega a ver, pero bueno, ahí hay un pedacito de cómo funciona la norma. La norma básicamente ahí dice: el directorio se reúne al menos semestralmente con la empresa auditoría externa a cargo de la auditoría de Estado financiero para analizar el programa, el plan de auditoría, las diferencias, eventuales deficiencias, los resultados del programa, posibles conflictos. Entonces, uno tiene que decir, si me reúno, fíjense que dice al menos semestralmente. ¿Me reúno sí o no? No me reúno. Entonces tengo que explicar. Bueno, en realidad, la empresa pone acá abajo, está en vía de adopción la política hasta el 12 de marzo, contemplaba que las reuniones de los auditores externos se realizaban solo en el comité de directores. Es un caso real. En tanto, a partir de ahora la revisa el directorio en pleno. Ok, a mí como mercado me interesa saber eso. ¿Sí? De alguna manera, esta norma lo que justamente regula es el funcionamiento del directorio, la relación entre la sociedad y los accionistas y el público en general, la sustitución y compensación de los ejecutivos principales y las políticas y procedimientos de riesgo y control interno. Después vamos a ver algunos ejemplos, o 3 citas, de cómo han sido las resoluciones de la Superintendencia de Valores de Chile respecto, por ejemplo, al actuar del directorio. Entonces, esto es lo que les decía que es parte de la presentación que hace el Superintendente de Valores de Chile, para de alguna manera justificar el por qué atacar el problema en base a la autorregulación. Y él lo que dice es que, bueno, que de alguna manera entrega a las sociedades la flexibilidad necesaria para adaptarse de acuerdo a su propia realidad. ¿Sí? También dice que, bueno, que en definitiva las buenas prácticas es un cuerpo dinámico y que es difícil capturarlo en una normativa puntual. Insta en definitiva a las sociedades a involucrarse con las mejores prácticas y a cuestionar las suyas internas. O sea, básicamente lo que nos pasaba cuando salen estas normas
es que justamente el directorio lo primero que dice, bueno, pero yo no me estoy reuniendo con los auditores externos 2 veces. Entonces, estará mal lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo a lo que me está diciendo? O sea, no es tanto el no estoy cumpliendo la norma, porque en estricto rigor esta no se cumple cuando se cumple. No se cumple o no se cumple. Pero no, lo que estoy diciendo no parece ser lo recomendado. Ese es un poco el mensaje. Esto entonces permite de alguna manera disponibilizar la información al mercado para que éste tome decisiones informadamente. Y lo que se apuesta fuertemente con esta autorregulación es que sean justamente las propias empresas o los propios inversionistas los que presionen a la compañía en la adopción de los nuevos modelos. O sea, si yo veo que la empresa que estoy invirtiendo tiene todo, no cumple, yo debería preocuparme. ¿Sí? Esta normativa está muy impulsada, como decía, por las AFPs, que ya tienen un peso bastante significativo y están sentadas prácticamente en todos los directorios de compañías relevantes. Entonces, ellos han trabajado junto al regulador, y esto también es un dato importante. El trabajo sobre las normas de gobierno corporativo no son solo un tema del regulador. Han habido consultas, eventos, reuniones con otras partes interesadas, con institutos de gobierno corporativo, con empresas auditoras, consultoras, etc. Todos de alguna manera aportaron a este modelo que está acá. Y un tema que no es menor, que la autorregulación no implica falta de control de parte del regulador. O sea, obviamente si yo estoy diciendo que algo lo cumplo o no lo cumplo, no importa cuál es la respuesta, el regulador, si no entiende, y también estaban por ahí pero no lo puse en esta presentación, pero hay algunos casos en los que la respuesta que da la empresa no le hacen sentido al regulador, o no entienden, o la respuesta es incompleta, o lo que sea, el regulador enseguida al otro día va, le golpea la puerta y le dice, señor, usted esto no está claro. Por favor, clarifíquelo. Créanme que con el susto que hay últimamente, a nadie le gusta tener al regulador en la puerta preguntándole qué es lo que está haciendo. Y lo peor, lo mejor para el mercado es que el mercado se entera de esas cosas. Si uno ve un poco lo que pasa acá con las instituciones financieras, yo no sé del todo qué va a pasar con las instituciones abiertas, pero con las instituciones financieras el BCU hace lo que se llama una evaluación en base a una metodología CER. No sé si saben lo que es, pero es básicamente una metodología que tiene que ver con justamente ver el control interno, los riesgos, la tecnología, y me faltó una, y las finanzas, la economía, la E de economía. Ahora, el banco va a hacer la evaluación de la institución financiera y comparte esa evaluación con la institución financiera, pero no con el mercado. ¿Por qué? Tengo que suponer algo, y bueno, porque no quiere afectar a la institución financiera del mercado, que se crea una corrida, que el Banco Central dice que esta institución es un desastre desde el punto de vista corporativo. Acá la evaluación sí se comparte. Entonces, uno tiene un riesgo mayor de quedar pegado, si se quiere. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, este concepto de la transparencia hacia el mercado es un elemento clave. ¿Sí? Y es algo sobre lo que probablemente aquí tenemos que trabajar. Esto es lo que les decía, simplemente para comentarles y para que vean de lo que estamos hablando. Esto tiene que ver con algunos de esos 2 casos que les contaba, de las farmacias o el de la Polar. En definitiva, le dicen al directorio el fundamento de la sesión cursada no descansa la idea de que los miembros del directorio hubieran participado del fraude ni que debieran haber descubierto el fraude. La infracción es por no haber cumplido en definitiva los deberes de debido cuidado o no haber actuado de acuerdo a los estándares de diligencia. Entonces, en definitiva, le están diciendo a usted quizá le estaban haciendo un fraude abajo, pero usted estaba en la sesión del directorio, le presentaban los datos no eran consistentes entre sí y usted no dijo nada. Esa es la acusación. No haber cumplido con la debida diligencia. En el otro punto dice, bueno, que en la parte del análisis y requerimiento de información por parte del señor X, agregar la casi permanente conformidad mostrada por las explicaciones brindadas por la administración. Un poco en la misma línea. Y el tercero dice que aún cuando la aplicación del principio de buena fe el directorio debe depositar en la administración de la compañía, una confianza legítima en su actuar, eso no puede significar de modo alguno
relevar al director de los deberes de debido cuidado y resguardo, etc. ¿Sí? Otra vez, fíjense, no estamos acá cortando la cabeza solo del gerente que hizo el fraude. Esto fue cortarle la cabeza al directorio de esta compañía. Reconocer la responsabilidad del directorio. O sea, esto de, no sé, yo contraté al cliente general y él hizo el fraude y bueno, él contrató al otro, yo no tengo nada que ver. No va más. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay tenemos la ley, la 18.627 del 2009, que cuando se lanza también, de alguna manera se lanza con la idea, con el foco de mejorar de ser un elemento movilizador de la economía. ¿Sí? No pude poner todo en el live para que no quede demasiado grande, pero trata justamente de la identificación de los actores, de emisores, corredores, calificadores de riesgo, bolsas, etc., de los instrumentos que se pueden hacer en el mercado, etcétera, etcétera. Y ahora, recientemente, tenemos esta circular 2139, que es para las empresas abiertas, o que cotizan, como dice por ahí, los emisores de valores de oferta pública, y que tienen que ver, que dice que justamente deberán implementar prácticas de gobierno corporativo de forma de asegurar el proceso adecuado de supervisión y control, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Y de qué trata? Lo que está ahí. Composición, responsabilidades, nominación de directorio, comité de auditoría y vigilancia, auditoría interna, responsabilidad, retribución de directores, etcétera, etcétera. Esto es sin duda un paso bastante grande para nosotros. ¿Sí? Hay muchos aspectos que de alguna manera se clarifican respecto a lo que era la ley anterior. Yo no me considero abogado ni nada que se parezca, pero por lo menos por lo que yo pude entender y por lo que entiendo que hay muchos aspectos que lo clarifican de la ley de mercado de valores y, como les digo, plantea un montón de nuevos requerimientos. ¿Sí? En caso que yo lo que hablábamos de repente, bueno, ahora tengo que tener una función de auditoría interna. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Que antes no tenía. Ahora tengo que tener un comité de vigilancia. ¿Por quién está integrado? ¿Qué responsabilidades va a tener? ¿Cómo va a operar? ¿Sí? Esas son preguntas que hoy en día hay un conjunto de empresas que se empiezan a hacer. ¿Sí? ¿Qué diferencia entonces tiene lo que tenemos acá en Uruguay con lo de Chile? Sin pretender que sea una lista taxativa. Lo de Uruguay, por ejemplo, dificulta comparar los resultados. No sé si algunos deben haber visto los informes de gobierno cooperativo, por ejemplo, que hacen las instituciones financieras. Efectivamente, tienen un montón de información y la detallan y la listan. Visto desde afuera, da la sensación que muchas veces como que actualizan la información de año tras año y no cambia mucho. Pero no es posible, por ejemplo, comparar la información. Yo no puedo decir, o me es muy difícil decir, qué empresa es mejor que cuál, ¿sí? Desde el punto de vista del gobierno corporativo. Que tiene que ver con el segundo punto, dificultad de puntuar o calificar las empresas. Eso que, por ejemplo, les decía que se hace en Perú, donde en definitiva cada empresa tiene una nota, ¿sí?, de qué tan bueno, qué tan sólido es su gobierno corporativo. Después está el tema de la difusión de las evaluaciones realizadas. Cuanto más yo sepa como mercado de qué es lo que está haciendo esta empresa, desde el punto de vista de transparencia, etcétera, etcétera, va a ser mejor. Ojalá pudiéramos tener información también de cómo es el desempeño. Y bueno, y hay una diferencia cuando uno entra a leer en detalle las normas de Chile, de Uruguay. En algunos casos, por ejemplo, las de Uruguay hablan de debe hacer algo con la debida diligencia, con la periodicidad requerida, como que queda abierta la puerta. ¿Sí? En la de Chile estaba, por ejemplo, el ejemplo que yo les decía recién. Tienen que reunirse al menos 2 veces por año. ¿Sí? Entonces, la verdad esa es un arma de doble filo. Pero en el caso de Uruguay yo creo que siempre está el cuestionamiento bueno, a ver, pero ¿qué es lo apropiado? O sea, la norma dice que tiene que ser de acuerdo, que tiene que ser una periodicidad apropiada. ¿Qué es apropiado? Obviamente cada empresa tiene una definición distinta de apropiado. ¿Sí? Pero de repente yo, como empresa, le digo al mercado, yo me estoy reuniendo con una periodicidad apropiada.
entonces no te estoy diciendo nada. ¿Sí? ¿Y qué pasa con TI? Ya estoy terminando. ¿Qué pasa con TI? Bueno, la verdad, yo hice el ejercicio de buscar TI en la circular. No, por TI no, por IT tampoco, por tecnología, aparecía un par de veces, por sistemas, hablaba de sistema de control interno, sistema de no sé qué. Es como un poco, dice la presentación que tenemos ahí afuera, que el pobre CEO está desesperado porque quiere aportar a la organización y no lo dejan. Acá pasa un poco lo mismo. O sea, TI entra un poco de rebote cuando se habla de sistema de control interno y de la gestión de riesgo. Claro, siempre aparece en algún lado el riesgo operacional, de la continuidad de TI, etcétera, etcétera. Cuando uno ve lo que es lo que le decía esta metodología CERT, por la cual el PCU evalúa a las empresas, la T final, siempre al final, es de tecnología. ¿Sí? Ahí en la propia circular dice que se hace de acuerdo a COVID, no dice qué COVID. Y hoy en día que tenemos tantos COVID, es difícil saber de cuál estamos hablando. Uno debería, supongo, asumir que es el 4 por la fecha. Pero en realidad, bueno, también dice que eso que habla ahí de tecnología tiene que ver en realidad con los cambios más de AI y no tanto con los otros, que los otros están metidos en el cuerpo de la norma. Entonces, la verdad que probablemente nos falta un poco para esto todavía. O sea, todavía hay un debe en cuanto a la incorporación de TI en el gobierno corporativo. Y ahí yo asumía que alguien va a hablar de COVID, así que dije, no voy a hablar de COVID. Simplemente tomé 2 láminas para mostrar y conceptualizar esto, que creo que es un avance significativo. La versión 5 de COVID justamente incorpora el gobierno corporativo de TI. El gobierno corporativo de TI tiene que ver con esto de cómo alineamos el gobierno de TI dentro del gobierno corporativo general de la compañía. ¿Sí? Entonces, diría que la herramienta está. Ahora es cuestión de usarla y de incorporarla dentro de las buenas prácticas o de la normativa, como se quiera, para de alguna manera sacarle provecho. Insisto que no voy a entrar en COVID. Básicamente decimos que COVID-5 reúne, esta es la parte de la publicidad que le hago a COVID, reúne los 5 principios que permiten a la empresa construir una gobernabilidad efectiva. ¿Sí? Y bueno, después está el marco, los 7 factores, facilitadores y todo eso. Lo que es importante es que justamente los principios y los habilitadores son genéricos y útiles para distintas organizaciones, ya sean estatales, familiares o como sea. ¿Sí? Y por último, eso, insisto que supongo que lo vamos a ver, son los famosos 5 principios famosos, que tienen que ver con justamente satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Si se fijan, varias de estas cosas son de las que estuvimos hablando. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas, cubrir la organización en forma integral, aplicar un único marco integrado, esto es, bueno, si tengo IT, COVID, la ISO tal, la ISO cual, bueno, un marco que de alguna manera cubre todo. COVID cada vez más va comiendo un pedacito de los de al lado, ¿no? Ahora ya, cuando me muestra el otro gráfico, lo cual es bueno. Posibilitar un enfoque holístico, separar gobierno de administración. Eso es algo muy importante de lo que hablábamos hoy al principio, cuando hablamos, por ejemplo, de empresas familiares, etcétera, etcétera. O sea, que hay una línea de dirección y una línea de administración y deben estar separadas. Entonces, de alguna manera, estaría bueno que aprovecháramos este aporte, si se quiere, de COVID para volcarlo también en la normativa. Eso hoy no está, quizás ustedes puedan también ayudar con algún granito de arena a que esto suceda en el corto plazo. Creo que estoy a 1 minuto de terminar y les voy a mostrar las conclusiones.
Primero, el gobierno corporativo no es una moda. Modas son Big Data, todas esas modas. Esto es algo que viene desde hace tiempo. Tiene que ver con la forma en que en definitiva se administra, se controla las sociedades y se reflejan las relaciones de poder entre los socios y los accionistas. La adopción del buen gobierno corporativo en las empresas debería responder a la voluntad propia de la empresa para en definitiva mejorar y brindar mejor información a los stakeholders, brindar mejores garantías. En general nos damos cuenta que no hay gobierno corporativo o que hay problemas de gobierno corporativo cuando hay fallas en la transparencia de información, abuso de los inversionistas mayoritarios a los minoritarios, fraudes, etc. Esto también es un llamado. Es conveniente integrar a los distintos interesados en la discusión de las normas de gobierno corporativo. O sea, ojalá que las normas de gobierno corporativo no surjan entre cuatro paredes de algún lado del Banco Central, sino que de alguna manera se invite a las empresas, a las universidades, a los centros de estudio, a quien sea, a participar de la discusión de las normas de gobierno corporativo. No es necesario esperar la regulación para actuar. Honestamente, tenemos que cambiar un poco la cabeza y dejar de pensar en esto como una forma de cumplir, o en tratar de cumplir. No esperemos a tratar de cumplir. Si queremos crear un mercado de capitales más desarrollado, tendríamos que partir por empezar a trabajar desde adentro de las propias compañías en justamente crear las condiciones para que ese mercado después exista. ¿Sí? No tiene sentido esperar a que en definitiva salga normativa y o sea, es como que estoy esperando que me dejen todo en bandeja para poder hacer algo. No es así. Primero trabajemos desde adentro y después veamos en qué medida podemos desarrollar el mercado. Miramos un montón de cosas. Y por último, COVID-5 presenta un enfoque único para incorporar desde el comienzo aspectos de gobernabilidad de TI dentro del paraguas del gobierno corporativo. Eso es básicamente lo que les decía de antemano. Eso es lo que tenía. Espero que al menos haberles hecho algún clip en cuanto a la conveniencia de trabajar sobre el gobierno corporativo, las ventajas que tiene y comentarles también un poco cuál fue el enfoque de Chile y cómo ellos lo han logrado. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, yo sé que lo único que quiere es tomar café, pero muchas gracias.